hay un punto, un instante imperceptible que dura solo una fracción de segundo en el que el corazón de un ser humano deja de latir, el oxígeno deja de fluir, las luces se apagan y según toda la ciencia conocida, la conciencia debería desvanecerse en la nada. Sin embargo, miles de personas aseguran haber estado justo en ese límite, flotando sobre su propio cuerpo inerte, observando el caos de la sala de reanimación, escuchando los gritos desesperados de los médicos y luego sintiendo una paz absoluta, una calma inexplicable. Esto son las SM o experiencias cercanas a la muerte y no son casos aislados. Estudios médicos robustos estiman que entre el 10 y el 20% de las personas que sobreviven a un paro cardíaco prolongado reportan haber vivido una, y lo más inquietante es que, sin importar su edad, cultura o sistema de creencias, muchos describen lo mismo. Un túnel de luz inmensa, una voz que los llama por su nombre con una familiaridad reconfortante, una visión instantánea de toda su vida y finalmente, una sensación de amor incondicional que se siente más real que la propia realidad que dejamos atrás. Pero, ¿qué es lo que realmente ocurre en ese límite difuso? ¿Se trata de un último y caótico estallido de actividad química en el cerebro moribundo? ¿Una alucinación inducida por la falta de oxígeno? ¿O estamos ante la primera evidencia tangible de que la conciencia sobrevive a la destrucción de su contenedor físico? Porque, si incluso cuando el cuerpo muere, algo dentro de nosotros sigue viviendo, sintiendo y pensando con lucidez, entonces, la muerte no puede ser el final definitivo que nos han enseñado. Sería más bien una transición, la apertura de una puerta a una nueva forma de existencia. Y si eso es cierto, la pregunta que nos ha perseguido desde el inicio del tiempo adquiere una urgencia aterradora. ¿A dónde vamos realmente cuando morimos? Prepárate, porque las respuestas de la ciencia y la experiencia apuntan hacia un destino que cambiará tu percepción de la vida para siempre. Durante décadas, la ciencia oficial ha intentado con fervor desacreditar las experiencias cercanas a la muerte, atribuyéndolas a la neuroquímica o a la histeria. Pero hay casos documentados que ni la medicina más avanzada puede explicar sin recurrir a lo imposible. Uno de los más famosos es el de Pam Reynolds, una mujer sometida a una cirugía cerebral extremadamente riesgosa en 1991. Para poder operarla de un aneurisma, los médicos tuvieron que drenar su sangre, detener su corazón, enfriar su cuerpo hasta los 15 grados e incluso sellar sus oídos y ojos. En esencia, estaba clínicamente muerta y sin actividad cerebral medible. Sin embargo, cuando despertó, describió con precisión quirúrgica cada detalle de la intervención, el modelo exacto de los instrumentos usados, las conversaciones informales del equipo médico e incluso una melodía de ascensor que sonaba en la sala. Información imposible de obtener mientras su cerebro estaba inactivo. Y Pam no fue la única. En hospitales de Europa y Estados Unidos se han registrado cientos de casos de percepción lúcida durante la muerte. Pacientes que aseguran haber atravesado un túnel, visto una presencia que se comunicó telepáticamente o percibido colores y sonidos imposibles de describir en el espectro humano. El Dr. Sam Parnia, líder del proyecto AWARE de la Universidad de Southampton, una de las investigaciones más grandes sobre el tema, lo resume así. La conciencia parece continuar incluso cuando el cerebro deja de funcionar. ¿Y qué hacemos con una afirmación tan radical? Porque si lo que llamamos muerte biológica no interrumpe la percepción y el pensamiento, entonces todo nuestro entendimiento de la realidad física puede estar catastróficamente incompleto. Pero lo más escalofriante no es lo que vieron, sino lo que sintieron. Muchos coinciden en la abrumadora presencia de una fuerza luminosa que los recibe, un amor que trasciende el lenguaje y un mensaje repetido una y otra vez. Aún no es tu momento, debes volver. ¿Qué o quién decide eso? ¿Podría existir una forma de conciencia universal? ¿Un guardián silencioso que nos guía incluso después del último latido? A lo largo de años de estudio,
Los científicos han recopilado miles de testimonios de pacientes que habían sido clínicamente declarados muertos y luego revividos. Distintas edades, culturas, religiones, idiomas, y sin embargo, la misma secuencia de eventos se repetía con una coincidencia estremecedora. Todos hablaban de un viaje, una luz brillante, una presencia amorosa, un instante donde el tiempo se disuelve y la certeza imposible de explicar. No era un sueño, era la realidad más pura que he conocido. Un estudio exhaustivo de la Universidad de Virginia analizó más de 2000 casos de SM documentados. El resultado fue desconcertante. En el 78% de ellos, los sujetos describieron la misma secuencia: desprendimiento del cuerpo, el famoso túnel luminoso, encuentro con una entidad, a menudo un familiar fallecido, un amigo o una figura de luz, una revisión panorámica de la vida y finalmente una elección o una orden de regresar. Pero lo más misterioso es el momento de la elección o la expulsión. Muchos relatan haber sido invitados a cruzar una frontera, una línea invisible de la que sabían por instinto que no se regresa, y justo antes de cruzar, algo o alguien les dice que deben volver. En varios casos, estas personas despertaron con un espasmo en el mismo instante en que los médicos frustrados declaraban el cese del esfuerzo de reanimación, como si una sincronía desconocida e invisible conectara ambos mundos, el de la vida y el del otro lado. ¿Coincidencia masiva? ¿Un autoengaño colectivo a escala global? La neurociencia, sin poder justificar la percepción lúcida, intenta explicarlo con teorías sobre explosiones químicas de serotonina o fugas de oxígeno, pero ninguna puede justificar que tantas personas con cerebros supuestamente inactivos describan detalles verificables del entorno físico. Y si estas experiencias no son alucinaciones internas, sino reflejos coherentes de un plano más amplio de existencia, un nivel de conciencia que siempre ha estado allí, esperando a ser comprendido por la mente humana. En los últimos años, la frontera entre la vida y la muerte dejó de ser un terreno exclusivo de la teología y se convirtió en un campo de batalla para la neurociencia. Esa ciencia que antes descartaba las SM como meras ilusiones químicas, se vio forzada a mirar más de cerca, y lo que encontró en el último umbral del cuerpo cambió para siempre nuestra comprensión de la conciencia. Un hecho crucial ocurrió en 2022 cuando un grupo de investigadores de la Universidad de Louisville monitoreó la actividad cerebral de un paciente que murió mientras estaba conectado a un encefalograma. Durante los 30 segundos posteriores a que su corazón se detuvo y la sangre dejó de fluir, el cerebro no se apagó en silencio. Al contrario, mostró una ola intensa de oscilaciones gamma. Estas son las mismas ondas cerebrales asociadas con el estado de sueño lúcido, la memoria, la percepción profunda y los picos de conciencia. En otras palabras, justo cuando el cuerpo muere, la mente se enciende en un frenesí de actividad, un último estallido de lucidez. Este fenómeno se ha repetido en otros casos, llevando a los científicos a llamarlo la tormenta final de la conciencia, una descarga eléctrica masiva que podría ser la base física de las SM. Pero aquí está el misterio que la ciencia no puede resolver. ¿Por qué esa tormenta genera visiones tan coherentes, tan universales, tan cargadas de significado en lugar de un caos aleatorio? ¿Por qué se traduce en experiencias profundamente espirituales de amor y de paz? El renombrado neurocirujano Eben Alexander, quien vivió su propia SM mientras su corteza cerebral estaba completamente inactiva por una enfermedad, lo dijo sin rodeos. No fue un sueño ni una alucinación. Fue más real que cualquier cosa que haya vivido en mi vida física. Desde entonces, múltiples universidades han lanzado proyectos para detectar señales de conciencia tras el paro cardíaco, como si la humanidad se acercara a responder la pregunta que nos persigue desde el origen del tiempo: ¿dónde termina la vida y dónde empieza la eternidad? Mientras la ciencia busca respuestas en los datos y los monitores de electroencefalogramas, muchos investigadores de élite empiezan a mirar hacia un horizonte que desafía toda lógica newtoniana: la posibilidad de que la conciencia no solo sobreviva al cerebro, sino que ni siquiera se origine allí. El físico Roger Penrose, ganador del Premio Nobel, ha propuesto una teoría fascinante,
que la mente podría tener un origen cuántico, una red de información que en lugar de destruirse con el cuerpo, simplemente se transforma. Según esta teoría conocida como la orquestación objetiva reducida, cuando el cuerpo muere, la información de la conciencia no se pierde, sino que se dispersa en el tejido mismo del universo, como una señal intangible esperando ser reactivada. Esto no es misticismo, tiene bases en la física teórica. Experimentos en física cuántica han demostrado que las partículas pueden mantener una conexión a distancia y actuar de manera coordinada incluso tras separarse, un fenómeno conocido como entrelazamiento cuántico. ¿Y si ocurre algo similar con nuestra conciencia? ¿Y si cada ser humano está entrelazado con una fuente universal, una conciencia mayor que trasciende la materia y el tiempo? Algunos investigadores llaman a esto el campo de la mente universal, otros, un mar de información cósmica. Pero el mensaje que regresa de casi todas las experiencias cercanas a la muerte es consistente. Todo está conectado, no hay final, solo transformación. Si todo esto fuera cierto, la muerte dejaría de ser la aterradora nada para convertirse en un regreso, un momento de profunda memoria de quienes fuimos realmente. Así que, la próxima vez que te preguntes qué hay después del último aliento, tal vez la respuesta no esté en los libros de fe ni en los microscopios, sino dentro de ti, en esa chispa de lucidez que ha cruzado incontables nacimientos y muertes, y que seguirá encendiendo la realidad mucho después de que tu corazón deje de latir. Al final, todos llegaremos a ese punto, ese instante en el que el corazón calla, la respiración se detiene y el mundo se desvanece. Pero, ¿y si justo ahí comienza otra historia? Miles de voces regresaron para contarlo. Vieron la luz, escucharon su nombre, sintieron algo que va más allá de cualquier explicación científica, y aunque no todos dicen lo mismo, hay algo que los une. Ninguno volvió siendo el mismo. Quizá la muerte no es oscuridad, sino una transición de conciencia. Tal vez no perdemos nada, solo cambiamos de forma. Quizá el final no sea más que el inicio de la memoria universal, el regreso al lugar al que todos pertenecemos. Ahora te pregunto a ti, ¿crees que la conciencia sobrevive a la muerte? ¿O piensas que todo termina con el último latido? Déjalo en los comentarios, quiero leerte. Y si este tema te estremeció tanto como a mí, suscríbete, porque en DatoCrack TV seguimos buscando respuestas, en los lugares donde la ciencia y el misterio se miran a los ojos.